Hola, ¿cómo están? Bienvenidísimos a Alquímica. Para los que no me conocen, yo soy Xiomara y hoy vamos a hablar de varios temas que sin duda alguna nos van a quitar el velo de los ojos. Empecemos. Y quiero empezar este video con el dicho 108 del Evangelio apócrifo, el Evangelio no canónico de Tomás. No canónico quiere decir que no está en la Biblia. Y el dicho dice así: quien beba de mi boca se tornará como yo. Yo mismo me tornaré esa persona, y las cosas ocultas serán reveladas a esa persona. Palabras muy parecidas a otras que sí encontramos dentro de la Biblia que dicen así: quien me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Este video está sustentado en los evangelios apócrifos de Juan, de Tomás y de Felipe, y también en las enseñanzas de Neville Goddard, o como se diga. Ok. Para empezar, vamos a explicar el verdadero significado de la crucifixión de Jesucristo. Más allá de los hechos que hayan ocurrido y que todo este tema de la crucifixión haya sido literal, ¿no? Como aparece en la Biblia. Más allá de todo eso, vamos a entender el verdadero significado que, pues, realmente son las enseñanzas de Neville Goddard. Y según él, todo este simbolismo representa básicamente que Jesús es el cuerpo, ¿sí? Es el Hijo de Dios hecho carne, ¿sí? Y Él se crucificó muriendo a la carne. Jesús representa el yo y todas las creencias, todo lo que nosotros creemos que somos nosotros. Asimismo, Él lo crucificó, lo llevó a la cruz. Asimismo, nosotros debemos morir a la carne, a lo que somos, a todo lo que creemos que somos, para que de ese modo podamos resucitar y ser nuevas criaturas. Cuando la Biblia habla de la resurrección de los muertos, no se refiere, digamos, en un sentido literal al asunto, ¿no? Y sí, efectivamente, pues, según las historias de los evangelios de la Biblia, los evangelios canónicos, Jesucristo resucitó al tercer día y pues incluso tuvo unas conversaciones muy reveladoras con sus apóstoles y bueno, muchas cosas pasaron allí, pero aquí nos vamos a centrar en la enseñanza que debemos aplicar. Según Neville Goddard, cuando nosotros morimos a la carne y sacrificamos esto, podemos realmente ser nuevas criaturas y es ahí cuando realmente podemos tomar control de esta realidad, porque una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. Habiendo entendido esto, que creo que es sencillo, ¿sí? El simbolismo es morir al yo, al cuerpo, para así poder aflorar la verdadera naturaleza. Entonces, la resurrección de los muertos es tomar conciencia de que mientras sigamos aquí, creyendo que somos de este mundo y regidos por las cosas que nos han dicho que están bien en este mundo, pues vamos a seguir muertos en vida. Y es que de hecho todos los que estamos aquí sin haber abierto los ojos a quiénes somos realmente, cuál es nuestro verdadero origen, estamos muertos en vida. Y es en vida que las personas pueden realmente acceder a lo que es esa resurrección de los muertos. Y para hacerme entender en la idea que les quiero transmitir, permítanme leerles un fragmento del Evangelio apócrifo de Felipe que me parece bastante revelador. Y dice así: aquellos que heredan lo perecedero pertenecen a lo perecedero y así heredan lo perecedero. Aquellos que heredan lo imperecedero son imperecederos, volviéndose dueños tanto de lo imperecedero como de lo perecedero. Las personas de lo perecedero no heredan nada porque ¿qué puede heredar un perecedero? Si aquel que deja el cuerpo hereda la vida verdadera, esto significa que tal persona no está muerta, sino que vivirá. O dicho en otras palabras, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando nosotros decidimos seguir el sistema de pensamiento de la sabiduría, del amor, o en otras palabras del Espíritu Santo, nos convertimos en elegidos, nos convertimos en esos imperecederos que heredan lo imperecedero y que además tienen dominio tanto de lo imperecedero como de lo perecedero. Es decir, se tiene dominio, o sea, se sabe que soy copropietario con el Padre del reino de los cielos y también pues tengo dominio sobre este mundo que es inferior al que no es perecedero. Y con respecto a las enseñanzas de Neville Goddard y todo este tema de crucificar el yo, de crucificar el cuerpo, la carne, para así
poder resucitar y ser esa nueva criatura de la que habla la Biblia. También les quiero leer un fragmento del Evangelio Apócrifo de Felipe que es muy instructivo en este tema. Este fragmento empieza hablando de los gobernantes. Cuando se refieren a los gobernantes, están hablando del demiurgo o Yaldabaoth y sus arcontes. Digamos, para no extendernos demasiado, según el Evangelio Apócrifo de Juan, Yaldabaoth creó este mundo como una copia del original. Y entonces, pues este vendría siendo el Dios del Antiguo Testamento, que si nos ponemos a analizar tiene bastantes características humanas y podríamos llegar a pensar, tal y como esa obra de Fernando Soto Aparicio, y el hombre creó a Dios, porque es que realmente no se parece en muchas cosas las enseñanzas del Antiguo Testamento, de lo que era el Dios del Antiguo Testamento versus lo que vino a enseñar Jesucristo. El Nuevo Testamento es muy diferente. Entonces, cuando se refieren a los gobernantes, se refieren al demiurgo, que efectivamente fue quien creó este mundo, sí, y por eso pues en el Génesis describen todo el asunto, y los arcontes, que son sus gobernantes, y que se alimentan de esa luz de conciencia que nosotros tenemos, con la que nacemos y que vamos de pronto teniendo como estas no sé, bocanadas, por decirlo así, estos chispazos de conciencia cada vez que nos enfrentamos a alguna situación, cada vez que nos vemos forzados a esto. Pero digamos que si no tenemos verdadero conocimiento de quiénes somos y no tenemos como una genuina intención de perdón, estas bocanadas o estos chispazos de conciencia se elevan un poco, pero vuelven luego a descender, porque la persona está todavía muerta en vida, no ha hecho la debida resurrección de los muertos. Pero déjenme leerles el fragmento del que les estoy hablando. Los gobernantes querían engañar a la gente, pues entendieron que las personas tienen el mismo origen que el verdaderamente digno. Tomaron buenos nombres y dieron esos nombres a cosas malas para engañar a la gente y atraparlas en el mal de esta manera. Y ahora esos gobernantes terrenales sugieren a la gente que se aleje del mal y se aferre al bien. Estos gobernantes terrenales se esfuerzan por hacer que los hombres antes libres sean esclavos para siempre. ¿Qué pasa? Cuando el demiurgo creó a Adán, o el primer hombre, pues creó un ser inerte. Realmente Adán no tenía vida y tuvo que intervenir Sofía, que es como la versión de la sabiduría y todo esto fragmentada, ¿no? Entonces una parte se quedó en este mundo dual se convirtió en una figura dual, en la cual dejó una parte en este mundo terrenal, en este mundo material, y la otra parte en el pleroma, o en el mundo celestial, digámoslo así, en el verdadero mundo, ¿sí? El verdadero universo. Entonces, esta entidad, Sofía, este ser, fue quien dio origen o le dio vida a Adán. Por un lado esto. Por otro lado, dicen que fue Jesucristo quien le dio a Adán la gnosis, el conocimiento secreto, ese conocimiento de su verdadero origen, que muy en el fondo cada ser humano tiene. Entonces el demiurgo se dio cuenta, y sus gobernantes, sus arcontes, se dieron cuenta de que al tener la chispa de Sofía y tener la gnosis que le fue proporcionada a Adán en ese momento que comió del árbol prohibido, ¿sí? Fue Jesucristo quien vino a darle esa gnosis o conocimiento secreto de su verdadero origen, ¿sí? Entonces, al tener esto, el primer hombre, Adán, tenía discernimiento, tenía sabiduría, tenía una percepción de la realidad o percepción de las cosas que ni el demiurgo ni los arcontes tenían. Se dieron cuenta de que el hombre era superior a ellos y por lo mismo sintieron miedo, y cuentan los evangelios, sí, que le dieron a beber del agua del olvido para que no fuera consciente de quién es y mantenerlo engañado. Ahora bien, con el fragmento del Evangelio Apócrifo de Felipe que les acabo de leer acerca de los gobernantes y que empezaron a impartir en este mundo esa doctrina de lo que está bien, ¿no? Entonces empezaron a venderle a los seres humanos puras mentiras.
Entonces, ¿qué es lo que nos venden hoy en día este mundo material, ¿no? Que el éxito es tener dinero, es tener fama, es tener reconocimiento, es tener popularidad, es tener un rol importante e influyente en la sociedad, es estar casado con determinadas personas, tener determinados amigos, ir de vacaciones y pues frecuentar ciertos sitios. Y todas esas cosas, si te pones a pensar, son cosas que tú tienes, pero que no forman parte del ser. Entonces las personas que están dormidas o muertas en vida, que no han despertado a su verdadero origen, pues están todo el tiempo en esta podredumbre, en esta falsedad, y por lo tanto están condenados a sufrir, están muertos en vida. Es necesario que despierten a su verdadero origen, que se den cuenta de cuál es la verdad para que pueda haber esa resurrección de los muertos. Y hagamos hincapié en la última frase. Estos gobernantes se esfuerzan para que los hombres antes libres sean esclavos para siempre. Y claro, si tú todo el tiempo estás sufriendo porque no cumples con los cánones de belleza, porque no te ves como las personas perfectas que ves en redes sociales, pues ¿qué? Sufres, te vuelves esclavo de ser como ese arquetipo de la perfección y nunca lo vas a lograr. Y si lo logras, igual esto no te dura para siempre. ¿Por qué? Porque acá todo es perecedero. Nada es para siempre. Si tú, por ejemplo, no tienes esa casa o ese carro o esos amigos o ese número de seguidores, pues todo el tiempo te sientes insuficiente, te sientes frustrado, te sientes poca cosa. No hay amor propio porque no estás cumpliendo con el arquetipo que te venden. Mientras tú sigas persiguiendo estas cosas que son propias del tener, que realmente son las cosas por las que se esfuerzan los gobernantes, que tú te esfuerces, como el burro que persigue la zanahoria, ¿cierto? Si tú estás todo el tiempo en función de alcanzar estas cosas, sufres y estás muerto en vida, porque no puedes tener paz, no puedes tener amor propio, no puedes disfrutar de tu vida. Estás todo el tiempo persiguiendo mentiras, falsedades y cosas que no te ayudan a elevar la conciencia, a entender verdaderamente quién eres. No hay resurrección de los muertos en este caso. En el Evangelio apócrifo de Felipe hacen bastante énfasis en un tema que llaman, o bueno, que quien lo escribió, quien lo canalizó, llama el cuarto nupcial. Y cuando se habla del cuarto nupcial, se están refiriendo a la reconciliación de la dualidad, ¿no? Como de estos dos opuestos, del lado femenino y del lado masculino. Y digamos que allí se refieren al tema de que cuando éramos parte del todo, pues no había como esta separación entre hombre y mujer, que realmente debemos reconciliar estas dos partes para poder despertar, para poder acceder al reino de los cielos. Es importante reconciliar estos dos opuestos, es importante equilibrarnos en la parte mental, que todo lo analiza y que todo lo pondera según la razón, y por otro lado la parte sensible, la parte que es más de dar y la parte sensible que es más de recibir, discúlpame, o la energía femenina que es de recibir, receptora, y la energía masculina que es la emisora, digámoslo así, la proveedora. Entonces, fíjate que por ejemplo en este universo, para que se pueda producir un sonido, por ejemplo, es necesario no solamente que la onda sonora se genere, sino que además haya un oído receptor que pueda recibir esa onda. Si no hay un receptor que reciba la onda emisora o del emisor, pues no se produce el sonido, no hay cómo. Se necesitan las dos energías para que se pueda dar origen a algo. Es necesario también equilibrar esa energía que imagina, que planea, que siente, ¿no? Y la energía que ejecuta, que lleva a cabo, que toma acción. Entonces, por otro lado, es importante entender que esto del cuarto nupcial hace como una reconciliación, una unificación entre la parte material y la parte espiritual. Dicho en otras palabras, esto del cuarto nupcial es cuando las personas, aún siendo carne, aún estando en este mundo material, entendemos quiénes somos realmente, que nuestra naturaleza no es esta, sino que somos espíritu encarnado, ¿sí? Entonces, esta reconciliación de, digamos, dejar de lado
¿Quién era yo? La crucifixión del yo, de lo que yo pensé que era, ¿sí? Esta reconciliación de aún estar habitando en el mundo material y entender que yo resucité y soy una nueva criatura. O más bien me hice consciente de quien siempre he sido. Y con respecto a esto, vamos a analizar un fragmento del Evangelio apócrifo de Tomás que dice así: Dicho 22, Jesús dijo: Cuando hagáis de los dos uno, y hagáis de lo interior como lo exterior, y de lo exterior como lo interior, y de lo de arriba como abajo, y hagáis del macho y la hembra como uno solo, de modo que el macho no sea macho y la hembra no sea hembra, y cuando hagáis ojos en lugar de un ojo, y una mano en lugar de una mano, y un pie en lugar de un pie, y una imagen en lugar de una imagen, entonces entraréis en el reino. Básicamente es superar las dualidades, que dicho en otras palabras es la segunda ley hermética o la ley de correspondencia, que es cuando entendemos que a pesar de que la ilusión nos engañe creyendo que lo real es lo que podemos ver, tocar y captar a través de nuestros sentidos, pues realmente nosotros somos quienes lo estamos creando en nuestro interior, como es adentro es afuera. Esto, dicho en otras palabras, es no vemos las cosas como son, sino como somos, y para eso te lo explico con este ejemplo. Hay muchas personas, por ejemplo, que aman el sushi, y hay otras personas que lo encuentran nauseabundo. El sushi puede ser el mismo y es exactamente el mismo, pero para una persona puede ser todo un manjar y lo disfruta plenamente cuando lo está comiendo, ¿sí? Y la otra persona está dando arcadas y le parecerá lo más asqueroso. Y el sushi es el mismo, por lo cual es la persona quien realmente vive la experiencia dependiendo de lo que lleva en su interior. Si le gusta y si sus papilas gustativas le permiten disfrutar el sushi, pues lo disfruta, y si no, pues no. Pero el sushi es el mismo. Por ejemplo, una persona que decide cambiarse el género porque siempre ha querido ser, o sea, nació siendo hombre y ahora quiere ser mujer, o nació siendo mujer y ahora quiere ser hombre. Para alguien, por ejemplo, que es completamente heterosexual, perder su identidad como hombre o como mujer, pues es un poco morirse. O sea, si llegara a ser, por ejemplo, castrado en su parte genital, modificado, pues sería un motivo para entrar en una depresión profunda. Y sin embargo, las personas que sueñan con cambiarse el género, pues viven muchas veces en función de esto, de conseguir dinero solamente para lograr su sueño, que es ser quienes desean ser. O por ponerte un ejemplo, para una señora beata, sí, que se identifica o se autodenomina como católica apostólica y romana, que olea camándula como si no hubiera un mañana, pues si ve a una figura como Ozzy Osbourne le parece que es un demonio, o sea, que es la última persona que quisiera como amigo de sus hijos o como un ejemplo a seguir. Y por otro lado, un adolescente que es fanático del metal y de todo este tipo de música, pues lo encuentra como un ídolo, ¿sí? Vamos a hablar de una persona que le guste Ozzy, porque puede ser que haya gente que no. Pero vamos a generalizar y pensemos en ese adolescente que le gusta este tipo de música y que ve a Ozzy como un ídolo. Entonces fíjense, Ozzy sigue siendo el mismo, pero cada persona lo ve dependiendo de lo que lleva en su interior. Como la ley de correspondencia, como es adentro, es afuera. Cuando comprendemos y aplicamos esta ley, podemos estar realmente reconciliando los dos opuestos. Estamos superando la dualidad, porque estamos entendiendo que somos nosotros en el plano no material que creamos el plano material, y que por lo mismo siempre es superior el plano que no tiene materia, ¿sí? Es quien domina la materia. Pero claro, es indispensable el conocimiento de uno mismo para poder de ese modo saber qué es lo que yo estoy reconociendo como cierto y que me está llevando a manifestar la realidad que manifiesto. Porque de ese modo es que yo puedo realmente sacrificar todas esas creencias, de todo lo que yo creo que soy yo, de lo que he aceptado como cierto. Y entonces es ahí donde yo crucifico ese yo, muero a la carne y soy esa nueva persona que realmente soy. Ese ser que es infinito y que es espíritu y que no es un ser material por naturaleza, ¿sí? Entonces, con respecto a esto, vamos a analizar el dicho 70 del Evangelio apócrifo de Tomás. Jesús dijo: si sacas a la luz lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá. O en otras palabras, mientras lo inconsciente no se haga consciente, el inconsciente dominará o gobernará tu vida y tú lo llamarás destino. Palabras de Jung, ¿sí?
Y es básicamente entender cuál es esa creencia limitante, cuáles son esos miedos, cuáles son esos conceptos acerca de mí mismo que me han llevado a manifestar el infierno en la tierra, a ser un muerto en vida. Es necesario que haya la resurrección de ese muerto, pero para eso primero alguien tiene que morir para que pueda resucitar, ¿cierto? Tienes que crucificar ese yo, todas esas cosas que te han hecho creer que tú eres. Si tú no te conoces a ti mismo, pues eso te va a destruir, como lo dice Jesús. Y analicemos este otro fragmento del Evangelio de Tomás. El reino está dentro de ti y fuera de ti. Cuando llegues a conocerte a ti mismo, entonces serás conocido y te darás cuenta de que tú eres el Hijo del Padre vivo. Pero si no te conoces a ti mismo, vivirás en pobreza y serás pobreza. Y tengamos muy presentes las últimas palabras. Vivirás en la pobreza y serás pobreza. Básicamente vives en la pobreza porque eso eres, lo que ratifica lo que repetimos tantas veces: no manifiestas lo que quieres, sino lo que eres. ¿Y qué es lo que eres? Lo que has aceptado y reconocido como cierto. Y eso es lo que tienes que crucificar. Y a eso es a lo que tienes que morir, pero no solamente a eso. Es importante entender que si decides seguir el sistema de pensamiento del Espíritu Santo o del amor y la sabiduría y todo lo correspondiente a eso, es importante que reconozcas y aceptes como cierto que todo este mundo es falso y todo lo que pasa en él también, que lo real es lo que está más allá de lo que perciben los sentidos, por lo cual las cosas que sea que hayan sucedido en tu vida, eres tú mismo quien las ha manifestado, eres tú quien las crea. Todo lo perecedero no es real, por lo mismo todo lo que pasa en este mundo perecedero pues no existe, no es cierto. Por eso es indispensable que tú perdones a tu hermano, que perdones a tu primo, que perdones a tu novio, a tu ex, al que sea, porque todas estas cosas realmente las has creado tú desde tus creencias. Haz de cuenta que esta es una gran obra de teatro en la que cada quien interpreta un personaje, pero cuando terminamos de interpretar esta obra, todos volvemos a la verdad, a lo que somos de verdad, y entonces nada de esto que ocurrió en la obra existió, ¿sí? Por eso no tiene sentido que yo me siga contaminando con resentimientos, con tristezas, con lo que esa otra persona hizo y me hizo convencerme de que yo soy esto o aquello, de que yo no soy suficiente o de lo que sea. El perdón es fundamental porque ahí está siendo correspondiente con la verdadera comprensión de la falsedad de este mundo y que el mundo material no existe. Lo verdaderamente real, lo cierto, es el camino espiritual, es Jesucristo. Y por otro lado, pues yo no puedo servir a dos dioses. O sigo la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo y su sistema de pensamiento y todo lo que tiene que ver con sabiduría y amor y la verdad, y hago hincapié en la verdad, ¿sí? O me quedo vibrando en la materia. Entonces, haz de cuenta que los gobernantes de este mundo lo que tú quieres es que seas esclavo de los 7 pecados capitales. La lujuria, la envidia, la gula, ¿sí? La codicia, todas estas cosas que son muy propias del mundo material y que si tú decides seguir esa voz de la materia, de los gobernantes, del ego, del hedonismo, te vas a quedar manifestando el infierno en la tierra, vas a ser un muerto en vida y no hay la verdadera resurrección de ese muerto. Y con respecto a esto, Jesús en el Evangelio de Tomás dijo: bienaventurado el león que se convierte en hombre cuando es consumido por el hombre, y maldito es el hombre a quien el león consume y el león se convierte en hombre. Queriendo decir que estando en este mundo material, si tú te dejas gobernar por tu instinto más primitivo, por la materia, y termina ese león consumiendo al hombre para ser ese animal que no, digamos, evoluciona en conciencia, pues maldito es, porque sigue vibrando en las cosas del mundo, es un muerto en vida, ¿sí? No accedió a la resurrección de los muertos, no sacrificó su yo, su propio ser, su cuerpo, su carne. Ten muy presente que la vida se va haciendo coherente con tu elección sistemática. Si tú todo el tiempo estás cediendo al hedonismo y al ego, dejándote llevar por los pecados capitales, siendo un esclavo del cuerpo dándole placer todo el tiempo sin tener voluntad, y por otro lado, dándole cepillito al ego todo el tiempo, envidiando, compitiendo, codiciando, ¿sí? Robando, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con una falta de conciencia. Todas estas cosas sí o sí te llevan a una experiencia desagradable, que es un aprendizaje, sí, pero la idea es que tú no tengas que pasar por tantos aprendizajes porque ya tienes la conciencia de quien ya aprendió. Si dejas ganar a los gobernantes de los que habla Jesús, que quieren que estés todo el tiempo vibrando en la materia, que recordemos que es la vibración más baja, pues vas a estar sufriendo todo el tiempo,
Por eso las mujeres están como en una constante ruptura de corazón, porque al no conocerse, y recordemos que no se puede amar lo que no se conoce, si tú no te conoces lo suficiente, vas a estar buscando todo el tiempo que un hombre te diga quién eres. Entonces, por favor, elígeme a mí para sentir que yo valgo. Por favor, dime que si yo soy correspondiente con lo que yo veo en ti, porque muchas veces ni siquiera es real el asunto, sino que así veo yo a la persona. Entonces, por favor, dime que si tú me eliges, yo puedo ser lo que yo veo en ti. Te la pasas luchando contra la naturaleza propia de este mundo y no te permites envejecer. Entonces, todo el tiempo estás frustrado, frustrada porque no puedes mantener la eterna juventud. Seguramente habrá ya avances tecnológicos y demás, científicos, que hagan que las personas puedan retener ese aspecto juvenil por más tiempo, seguro. Y yo tampoco es que esté tan en contra, pero no me parece que nos obsesionemos con eso y creamos que nuestro valor está solamente en la apariencia, porque, como lo he dicho en otras oportunidades, las personas ricas, famosas, hermosas, a veces también se suicidan. Muchas veces caen en depresión. ¿Por qué? Si se supone que ya tienen todo lo que se supone, valga la redundancia, que los hace felices. Todo el arquetipo de felicidad que les vende este mundo ya lo alcanzaron y aún así tienen un vacío que no pueden llenar porque no hay autoconocimiento. Porque creyeron que se iban a sentir bien o que el valor se los iba a dar, o digamos el sentido de estar vivo, de estar aquí, del ser, se los iba a dar tener cosas. Y el tener nunca llena vacíos, solo el ser. Y para empezar, pues hay que conocerse. Deja de perseguir el tener dinero, el tener amigos, el tener popularidad, el tener belleza, el tener, sí, todas las cosas del tener, y persigue el ser. Cuando tú, por ejemplo, enfrentas un miedo y te das cuenta de que pudiste trascenderlo, que pudiste vivir para contarlo, es algo que te empodera tremendamente. Entonces estás nutriendo el ser. Esto es una cosa que ni la muerte te puede quitar, porque las cosas que tú adquieres en esta vida, por ejemplo, se sabe por varios libros, como Muchas vidas, muchos maestros, entre otros, que si tú, por ejemplo, no superas vicios en esta vida, los arrastras a la otra vida. Entonces, si logras superar los vicios, las cosas que te gobiernan, de lo cual eres esclavo en esta vida, pues ya has ganado un terreno importante para la otra vida. Todo el conocimiento y la sabiduría que adquieras, y sobre todo el conocimiento propio, todos los miedos y el dominio de eso, todo lo que te esclaviza, todo lo que te da miedo, todas esas cosas, si tú logras trascenderlas, ahí estás nutriendo el ser. Son cosas que nadie te puede quitar porque no las tienes, tú eres. Y en esa misma correspondencia pues manifiestas. Si tú estás todo el tiempo invirtiendo tu atención y tu energía en conocerte, en evolucionar, en nutrir el ser, asimismo vas a manifestar cosas que no solamente tienen forma, sino que tienen fondo. Preocúpate más por el fondo que por la forma, porque cuando te preocupas por el fondo, la forma viene por añadidura. Puesto que el reino de Dios, como Jesús mismo lo dice en los evangelios, no es un lugar físico. Recordemos la primera ley hermética: todo es mente.